Muy buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta clase sobre negociación y conflictos. Hoy vamos a platicar brevemente de algunos puntos que están en su material y dos agregados adicional al material que vale la pena que comentemos. Entonces, mi nombre es Ernesto González Cancino y arrancamos. Voy a permitirme poner una ayuda audiovisual para hacerlo más ágil. Vamos a hablar de conflictos y negociación. Primera parte, definiciones. ¿Qué es conflicto? ¿Qué es negociación? ¿Y qué es gestionar un conflicto? Iniciamos por un conflicto. Un conflicto es un proceso dinámico, es decir, siempre existe un conflicto, nunca deja de existir. Este conflicto va evolucionando en el tiempo, pero estamos en que hay un conflicto A, se gestiona y se convierte en un conflicto B. Ese conflicto B se gestiona y evoluciona en un conflicto C. Es decir, el ser humano vive en un constante conflicto, vive evolucionando sus conflictos. Y estos conflictos tienen dos aristas. Hay intereses en disonancia. El interés de una parte con el interés de otra parte, pues no convergen, no se unen. Y segundo, esos intereses en disonancia generan acciones contrarias. Pero también ocurre al revés. Hay acciones en contrarias de dos personas, entes o individuos, y esas dos acciones en contrarias provocan intereses en disonancia. Esas acciones e intereses contrarios o en disonancia se están moviendo constantemente. Un interés distinto genera acciones contrarias. Acciones contrarias generan intereses distintos. Y ese intercambio entre intereses y acciones es lo que hace que estemos en este proceso dinámico de estar pasando de un conflicto a un conflicto B, de un conflicto B a un conflicto C, y así nos vamos toda la vida. Es importante tener en cuenta estos dos elementos, los intereses y las acciones. Puede ser uno, puede ser el otro, pero hay que comprender que puede ser el interés o puede ser la acción lo que no esté convergiendo, lo que no esté armonizado. Es importante identificar en un conflicto qué es lo que prevalece esa diferencia. ¿Es un tema de intereses o es un tema de acciones? Para que podamos tratarlo adecuadamente. Ahora bien, lo que hay que hacer es, el interés puede moverse de una convergencia a una divergencia y las acciones, pues hay que estarlas administrando. No siempre las acciones van en el mismo camino, pero hay acciones que se pueden detener, impulsar, motivar, promover, fortalecer, disminuir. El objetivo es que las acciones vayan administrándose en este conflicto y los intereses se muevan de una divergencia a una convergencia. Aquí un punto importante a precisar. Oye, ¿todo conflicto se resuelve convergiendo los intereses? No necesariamente. Muchas veces es necesario pues, que los intereses se diverjan para que se generen acciones que queremos. O que las acciones converjan. El interés o converge o diverge. Y las acciones entre las partes son administradas. Y esta administración de las acciones tiene que ver con empujar, detener, promover, fortalecer, disminuir, realizar, no realizar. ¿Qué hacemos con las acciones? Darles administración a los actos. Y este es lo que genera la evolución del conflicto. Hablar de evolucionar el conflicto no quiere decir desaparecer el conflicto. A veces pensamos, ya se resolvió el conflicto. No, la resolución del conflicto es pasar de un conflicto a otro nuevo conflicto, porque el conflicto nos permite una evolución de la relación entre las partes. Cuando entre partes no hay conflicto, no hay relación. La relación provoca conflicto, el conflicto provoca acuerdos y los acuerdos generan nuevos conflictos. Es decir, oye, es que en esta relación entre pares no hay conflicto alguno, o no estás viendo el conflicto, o realmente no hay relación.
Es la única forma en la cual no existe el conflicto. Eso es gestionar el conflicto. Y la forma de gestionar el conflicto pues, es negociar. ¿Qué es negociar? Es eso. Es que las partes traten de poner en común sus intereses y sus acciones. Que partes digan, son mis intereses, son mis acciones, y lleguen a acuerdos que permita transitar del conflicto A, que es un conflicto no deseado, a un conflicto B, que es un conflicto acordado, tolerado, respetado, y que te permite ir a otro estadio. Negociar un conflicto implica disminuir la no aceptación de ese conflicto. Muchas veces una forma de negociar el conflicto es aceptar el problema o aceptar el conflicto o aceptar la divergencia. Es una forma de negociar el conflicto. No todos los conflictos se resuelven en que ya estamos de acuerdo y vamos por el mismo camino. Repito, el conflicto es un proceso dinámico que va evolucionando. Vamos a platicar ahora un poquito de las causas de los conflictos. ¿Qué es lo que origina el conflicto? Pues la causa primigenia de un conflicto es la relación de las personas. Al ser las personas individuos con únicos y irrepetibles y poner en común una relación, es natural que exista el conflicto por una simple y sencilla razón: somos diferentes. Repito, si no hay conflicto, no hay relación. Donde existen dos personas, necesariamente tiene que haber un conflicto. Y ese conflicto pues, es una diferencia en las personas. No podemos estar de acuerdo en todo. Siempre hay temas, conceptos en los cuales pensamos de manera diferente. Y es parte de la naturaleza del ser humano. Y bueno, las causas específicas del conflicto. La primera son los valores. Es decir, a lo que las partes le dan valor, le dan valía. ¿Qué es lo más importante para uno y para el otro? Cuando existe un conflicto, hay que identificar eso. Para cada una de las partes, ¿qué es más importante? Del 1 al N. Para mí es más importante esto, para mí es más importante eso. Y esa diferencia en los valores te va a identificar la causa del conflicto. Hoy es que para mí es muy importante ser preciso, para mí es importante ser puntual, para mí es importante hablar con la verdad, para mí es importante resolver de inmediato, para mí es importante resolver en el futuro. ¿Qué es lo que le importa más a cada una de las partes? Y los valores tienen su origen en la historia de la persona, en la historia de la organización. Cada organización y cada persona tiene su historia. Y esa historia es la que ha ido formando y fincando los valores. Segunda causa de los conflictos, los fines. ¿Qué es lo que yo espero a partir del tema que nos une, del tema que nos tiene en común? ¿Cuál es lo que yo espero lograr? ¿Cuál es el resultado que yo estoy en expectativa para lograr? Y muchas veces las expectativas de resultado, el fin, lo que yo deseo, son diferentes. Y el otro tema son los medios. ¿Cómo veo yo la forma de llegar a esa meta? ¿Y cómo ve la otra parte la forma de llegar a esa meta? Los medios, los recursos. ¿Qué estimo yo que es necesario y que tengo y que tenemos para alcanzar esos fines en el medio que acordamos? Muchas veces los conflictos es un tema de realidad o de percepción de los recursos. Ah, es que tú tienes más, es que yo tengo menos, es que lo que tú tienes te sobra, es que lo que yo tengo me falta, es que no tengo lo necesario para. Y esos conflictos tienen un origen en el recurso, que puede ser la percepción o la realidad del recurso, o la forma de obtener el recurso. Una causa importante de los conflictos es el estilo, que lo diferenció del valor. El valor es a lo que yo le doy valor, le doy precio, para lo que a mí es importante. Y el estilo va más enfocado a la personalidad, al comportamiento, a la forma de ser, incluso a la forma de vestir, a la forma de hablar.
Es que tu tono cantadito no me gusta. Es que tú llegas muy fachoso a la negociación. Es que tú hablas y no dejas hablar. Y esos estilos, muy ligados a la personalidad, muchas veces son la causa del conflicto. Y la causa que más prevalece en los conflictos es la comunicación. La mayoría de los conflictos es porque las partes no han comunicado adecuadamente valores, fines, medios, recursos y estilos. O no lo he comunicado, no lo he emitido o no lo he captado de la mejor forma. Entonces, muchas veces son problemas de comunicación. Yo aquí les quisiera dejar un breve ejercicio. Analiza un conflicto que hayas tenido el día de hoy y no me digas con ninguno. Si interactuaste con algún ser humano, pues alguna diferencia en intereses o en acciones debe haber. Analiza ese conflicto y trata de ver de los 6 puntos que están en la pantalla: valores, fines, medios, recursos, estilos o comunicación, ¿cuál es el que prevalece? Probablemente sean muchas, pero identifica cuál de ellos es el que tiene mayor fuerza en el origen, en la causa de tu conflicto. Mi conflicto es porque le damos valor distinto a las cosas. Mi conflicto es porque queremos llegar a cosas, a metas diferentes, los fines. Mi conflicto es porque mi forma de resolverlo o de llegar a algo es distinta a la tuya, los medios. El conflicto es porque contamos con recursos no adecuados o percibimos que los recursos no son los adecuados. Recursos. El conflicto es por un tema de estilos, de personalidad, de forma de ser. O el conflicto es porque no hemos comunicado adecuadamente alguno de los anteriores. Vas a darte cuenta que cuando identificas la causa del conflicto, prácticamente estás encontrando la manera de gestionar el conflicto. Terminamos hasta aquí esta primera parte de los conflictos. Vamos a la segunda: inteligencia emocional. Este concepto surgió hace algunos años en estudios de psicólogos organizacionales, donde definieron en su origen las habilidades blandas. Decían, los seres humanos en las organizaciones deben tener algunas habilidades que vayan enfocadas a la relación con ellos mismos y con los demás. Y para eso es importante comprender las emociones. ¿Qué son las emociones? Es una manifestación psicológica y fisiológica ante un impulso o una reacción. Los seres humanos, y es exclusivo de las personas, tenemos emociones. En la película Intensamente nos mostraron por ahí 5 emociones. Faltó la sexta, seguramente por el tema de los guionistas no le pusieron, que es el asco. Son las 6 emociones básicas que tiene el ser humano. El ser humano constantemente manifiesta sus emociones. Y voy una a una. ¿Qué es el temor o el miedo? Es una reacción de nuestro organismo que lo que busca es defendernos. Lo que busca es detenernos. Cuando percibimos que estamos en peligro. Si un león hace, nos paralizamos. Y esa es la reacción psíquica, fisiológica del organismo, la parálisis. Nos paralizamos en nuestro cuerpo, en nuestros movimientos, pero también en nuestros pensamientos. Dejamos de fluir mentalmente. Y es una reacción del organismo. Algo puede ocurrir. La furia, cuando estallamos. Esta ocurre cuando es necesario a nuestro cuerpo prenderlo, ponerlo y llamarlo a una acción más allá de lo estable, más allá de lo normal. Nos levanta, nos sube
adrenalina, nos hace que el corazón circule más rápido, nos prepara para emprender a la batalla. La alegría nos pone a un estado de relajación e intensidad. Nos prepara para el gozo, nos prepara para que nuestro cuerpo disfrute y esté en presencia de algo. El desagrado nos marca disgusto, nos marca separación de algo. Nos permite alejarnos de algo que nuestro organismo percibe que nos lo lastima. Y la tristeza es una baja de los niveles de energía, buscando la concentración, buscando poca actividad, reduce la actividad física, tratando de que estemos en un momento de letargo y de introspección. Y el asco es una reacción más fisiológica que psíquica, donde hay repulsión fuerte, intensa hacia algo. Cuando comemos algo que no nos gusta, nuestro organismo lo expulsa, nuestras manos se expanden, nuestros ojos se cierran, cerramos los sentidos porque no deseamos eso. Las emociones es una reacción del organismo. Hay quien manifiesta erróneamente que hay emociones positivas y negativas. Y la película, de la cual me auxilio en la lámina, nos enseñó que no hay emociones negativas ni positivas. Todas las emociones ayudan y tienen una función en el ser humano. En ocasiones, las emociones, llamémosle desagradables, como temor, furia, desagrado y tristeza y asco, las vemos como negativas, pero no lo son. Nos causan, pues no armonía, pero es necesario para alcanzar la armonía. La película nos muestra que la emoción de la alegría, pues no es la buena, pero tampoco es la mala. Que la tristeza no es la mala. La tristeza se hace necesaria para que pueda reflexionar y brincar un estatus de alegría. Pues las emociones son necesarias. Y gestionar la emoción se trata de eso. Esa es la inteligencia emocional. Es el adecuado procesamiento de la emoción que permite que sea yo y no deje de ser yo. Cuando las emociones son tan intensas, perdemos nuestra razón, perdemos nuestro ser y nos convertimos en lo que algunos especialistas llaman el imaginario, el otro yo, mi alter ego, que me hace reaccionar de manera no racional, de manera no presente, y me convierto en un ser que no soy. ¿Por qué? Porque mis emociones me han dominado y no he dominado yo a mis emociones. La inteligencia emocional es eso, es la adecuada gestión de las emociones. Y son los 4 pasos. Uno, reconoce la emoción. Ve, estoy emocionado, estoy con miedo, estoy con furia, estoy con alegría, con desagrado, con tristeza o con asco. Reconoce la emoción. Date cuenta que hay una emoción manifestándose. Es que me enojé. Estoy enojado. Sí, estoy enojado. Estoy muy triste. Tengo desagrado, tengo asco, tengo repulsión, tengo miedo. Toma conciencia de la emoción que estás viviendo. 2, procésala. No la juzgues. En este momento estoy molesto. En este momento estoy muy feliz. Conecta esa emoción con tu ser. Dale un enfoque racional a la emoción, pero también emocional. Conecta las dos, la parte racional y la emocional. Y haz el procesamiento de esa emoción. Una vez procesado, una vez que estás tú contigo y estás viviendo esa emoción, exprésala. No la detengas. Si quieres llorar por tristeza, llora. Si quieres reír por alegría, ríe. Si quieres decir guácala por desagrado, di guácala. Si quieres dar un grito de furia, dalo. Si quieres
temblar por medio, tiembla, pero expresa esa emoción. Las emociones no expresadas son piedras que cargamos, que cada vez nos hace más pesado el andar y nos lleva a ser otro que no somos. Una vez expresada la emoción, aprende de la emoción. El reconocer, procesar y expresar esta emoción me permitió hacer eso. Y nuevo el ciclo. Esa es la inteligencia emocional. Esa es la gestión adecuada de las emociones. Pero ¿por qué vemos las emociones, toda esta teoría de la inteligencia emocional, en el tema de la negociación? Pues hay que poner a dos personas a que hagan evolucionar un conflicto, como ya vimos, por intereses o por acciones, y obviamente ahí la emoción está presente. Y muchas veces en la negociación, la emoción controla la negociación y se convierte en un proceso sin gestión. Como dije, cuando no gestionamos adecuadamente las emociones, me convierto en un ser que no soy. Empiezo a hacer cosas que normalmente no haría. ¿Por qué? Me pongo en modo automático. Cuando las emociones toman control de mí, me pongo en el piloto automático y reacciono como un avión en piloto automático en función de las instrucciones que trae de la vida y de su pasado. De manera inconsciente empezamos a actuar. En una negociación es muy importante gestionar nuestras emociones e incluso auxiliar a la contraparte en la gestión de sus emociones. Esa es la inteligencia emocional. Algunos premisas de cómo hacer la gestión adecuada de las emociones. Agregamos el quinto, libertad, que es un concepto más reciente que se agregó por Goleman. Primero es autoconcepto. Tengo conciencia de quién soy yo. Yo me reconozco como soy y tengo un concepto completo de mí. Conozco mi naturaleza, mi personalidad, sé cómo reacciono emocionalmente ante situaciones, estoy consciente de ello. Sé que me hace enojar, sé que me lleva a la alegría, sé que me pone triste, sé que me asusta, sé que me causa desagrado, sé que es repulsivo para mí. En un proceso de negociación, tengo, antes de entrar, plena claridad de qué me va a gustar, de qué me puede molestar, de qué me va a causar desagrado, de qué me va a alegrar. Es el primer paso, el autoconocimiento, el autoconcepto. Segundo, la autoconciencia. Con ese conocimiento tomo conciencia de mi ser y tomo el control de mí yo. Controlo mi persona, controlo mi ser, gestiono mis emociones, gestiono mis impulsos, gestiono mis palabras y estoy pleno. No estoy distraído. No estoy con la mente acá y el cuerpo acá. No estoy pensando en el ayer ni pensando en el futuro. Estoy en el presente. Y eso es básico en un esquema de negociación. No estar en el pasado ni estar en el futuro. Estar en el presente. En un proceso de negociación, muchas veces el diálogo que hay está fincando en lo que sucedió o se está centrando en lo que puede suceder. Y eso nos impide que nuestra contraparte la pongamos en el hoy, en lo que estamos platicando ahora. La asertividad. 3. ¿Qué hago para usar las palabras, los medios, los mecanismos adecuados para que haya congruencia en mi actuar y en mi ser en la negociación? Haga del lenguaje corporal, el lenguaje verbal, mi misma expresión, mi apertura, de manera que en una negociación estoy comunicando. Y si esa gestión de mis emociones no es adecuada, obviamente
mi comunicación no va a ser asertiva. Mi emoción va a estar dominando y voy a enviar mensajes que van a orientar a mi interlocutor hacia otro lado porque no estoy siendo yo. Y Goleman termina su obra diciendo: la mejor forma de gestionar las emociones, la inteligencia emocional, tiene su fortaleza y su base en la relación personal. Aquellos seres humanos que se relacionan constantemente con otros seres humanos manejan mejor sus emociones. Por una sencilla razón, estamos en un laboratorio de emociones con otras personas. Entonces, ¿quieres negociar bien? Relaciónate con muchas personas. Aprende a interactuar y a manifestar y a percibir emociones. Eso es básico para la inteligencia emocional. Y hace unos años agregó un concepto adicional que no está en su obra original: la libertad, que engloba todas las anteriores con esta idea. En la medida en que tú seas tú, en la medida en que tú manifiestes tus emociones procesadas, en la medida en que tú no estés contaminado, en la medida en que tú eres libre, tus emociones van a permitir un mejor desarrollo en ti. En la medida en que tus decisiones y tu actuar está siendo coartado o intervenido, tus emociones van a controlarte. Ahora, pongamos estos conceptos en el contexto de la negociación. Si vas a negociar en libertad de tu ser, vas a llegar a buenos acuerdos. Si vas a negociar y no te sientes libre, tus emociones no las vas a poder gestionar. De ahí la importancia de la adecuada gestión de las emociones, a lo que le llamamos inteligencia emocional, en un proceso de negociación. La mayoría de los procesos de negociación o de las gestiones del conflicto van hacia el éxito o hacia el fracaso en función del adecuado manejo de las emociones. Los principales seminarios de negociación en escuelas de negocios le dedican parte importante de su desarrollo a la gestión de las emociones. Entonces, es recomendable dedicarnos en nuestra planeación de la negociación a la adecuada gestión emocional nuestra y ayudar a la contraparte que gestione mejor sus emociones. Obviamente, es responsabilidad de la contraparte la gestión de sus emociones, pero en ocasiones conviene apoyar a nuestra contraparte en la gestión de sus emociones. Esta pregunta: ¿es posible entonces negociar sin emociones? Claro que no, porque estaríamos negociando entre robots. Y las negociaciones necesariamente necesitan de la emoción. Necesitan de esos momentos de furia, de esos momentos de miedo, de esos momentos de coraje, de esos momentos de alegría, de esos momentos de repulsión, pero gestionado adecuadamente. Es necesario expresar las emociones en la negociación. Esas teorías viejas de que una negociación poker face pues es lo más falso y lo más inhumano que existe. En una negociación se percibe una adecuada gestión de emociones cuando hay libertad en las partes, cuando no hay simulación. Entonces, deja ir tus emociones, pero de manera consciente. No las limites. Eso, me hago el duro, pongo poker face, no muevo ni los ojos. Pues estás mandando mensajes no adecuados, que la contraparte lo que está percibiendo es: esta persona está constriñendo, está deteniendo sus emociones. En consecuencia, me está mintiendo. La contención abusiva o la contención fuerte, no natural, no gestionada inteligentemente de las emociones, manda al interlocutor un mensaje de engaño, trampa o mentira. Pues no es bueno negociar sin emociones. Hay que negociar con una adecuada gestión de las emociones.
Parte 3. Los problemas. ¿Qué es un problema? ¿Cuál es el origen del problema? Porque en un conflicto obviamente hay un problema. Y el problema es esa diferencia entre las partes con relación a un algo. Es un problema. Una diferencia respecto a un algo. Y bueno, primera parte, vamos a identificar el problema. Y yo aquí recomiendo 6 formas o 6 orígenes del problema, que son los que veíamos como causas del conflicto en el inicio de la sesión. Es un problema que tiene su origen en los valores, en lo que le damos valor distinto, 1. 2, el problema es porque queremos llegar a metas distintas. 3, el problema es porque queremos llegar de forma distinta, a lo mejor a la misma meta. 4, el problema tiene su origen en que los recursos que tenemos las partes son percibidos o realmente no son los adecuados o no están consensuados. 5, es un problema de estilos, de formas, de personalidades. 6, estamos comunicando no adecuadamente alguno de los anteriores, que hace que pues, a lo mejor el problema no sea problema, sino únicamente sea que no lo platicamos bien. Identifica la causa del problema. Y eso es identificar el problema. Muchas veces entramos a procesos de negociación o crecemos conflictos porque no tenemos claro el problema. Queremos solucionar un problema de recursos con valores o queremos solucionar un problema de estilos con fines o con medios o queremos solucionar con comunicación lo que en realidad es un problema de fines. ¿Cuál es el problema? El problema es todos los anteriores. No aplica. No aplica que el problema sean todos los anteriores. Si el problema es todos los anteriores, es un conflicto que no tiene evolución positiva. Lo que hay que hacer es seleccionar cómo vamos a abordar el problema. Desde la parte de los valores, la parte de los fines, la parte de los medios, la parte de los recursos, la parte del estilo o la parte de la comunicación. Selecciona cuál de ellos. Seleccioné todos. No estás abordando un problema. Estás creciendo el problema. No has identificado claramente el problema. Vete por uno de ellos. Abórdalo desde esa perspectiva. Y luego vete al otro. Vete al otro. No trates en un conflicto de ver muchos problemas. El problema es uno. Y muchas veces lo multiplicamos y empezamos a resolver los problemas alrededor de los problemas satélites y no estamos abordando el centro del problema. Muy importante, identifica el problema a partir de estos 6 bloques. Una vez que tienes identificado el problema, ahora sí identifica los actores. Y no al revés. Muchas veces iniciamos identificando los actores y luego encontramos la causa del problema. No. Si la causa del problema es una causa de estilos, ¿quiénes son los actores que tienen los estilos distintos? Si la causa del problema es un problema de recursos, ¿quiénes son los actores que inciden en el tema de los recursos? Si la causa del problema es un tema de fines, ¿quiénes son los actores que determinan o perciben los fines? Primero identifican la causa y luego identifican los actores que están en ese problema. Muchas veces iniciamos la gestión de un conflicto con los actores no adecuados. Hoy es un problema de recursos y traemos al cuate que define los fines, pues no vamos a llegar a ningún acuerdo. Es un problema de estilos y estamos hablando con la persona que promueve los valores, pues va a ser un rollo que no vamos a llegar. Entonces, define quiénes son los actores del problema, de las partes. Y recuerda, los actores no solo son las dos partes. Hay actores periféricos en el ecosistema que también conviene ubicar en tu mapa del problema.
Este es el problema, es un problema de estilos, es un problema. ¿Quiénes son los actores alrededor del problema? ¿Quiénes son los actores frente a frente al problema? Porque ese análisis de actores te va a permitir que muchas veces el conflicto no necesariamente se resuelve entre las partes que están en el problema. En ocasiones los conflictos se resuelven con algunos actores satélites que los haces incidir en la convergencia de los actores. Entonces, identifica los actores, los directos y los indirectos, los que están dentro del sistema y los que están en el ecosistema, los actores satélites. Identifica su posición y te va a ayudar mucho a hacer una adecuada gestión del problema. Una vez que has identificado el problema y los actores, es importante que tengas claridad qué es lo que está en juego. No es lo mismo la causa o el problema que la consecuencia del problema. Es decir, si este conflicto se resuelve de una forma o de otra, evoluciona así o así, ¿cuáles son las consecuencias? Si en este conflicto, en el precio político de una decisión, se soluciona así, esta es la consecuencia, esta es la consecuencia, esta es la consecuencia. Si en este conflicto, en la determinación de espacios en un gobierno, que es un tema de poder, de decisión de espacios, se determina esto, esta es la consecuencia, esta es la consecuencia y esta es la consecuencia. Entonces, es importante que tengas claro las consecuencias del problema, qué es lo que realmente está en juego. No siempre la causa del problema es la consecuencia del problema. Y muchas veces únicamente resolvemos la causa, pero no vislumbramos la consecuencia. Y a lo mejor lo que entendemos como una adecuada gestión del problema, del conflicto, una evolución favorable del conflicto, pues acaba siendo una evolución no favorable, porque no analizamos qué está en juego, qué hay alrededor de. Y finalmente, con eso ya tenemos claro cuál es el problema. Y repito las tres componentes del problema. ¿Qué es lo que lo originó? ¿Quiénes son los actores y qué está en juego? Ahora sí tienes un mapa claro del conflicto. Este actor considera esto, este actor tiene esta posición. Esa diferencia o divergencia de posiciones o esa no sintonía en las acciones, lo que puede provocar es esto. Y están los siguientes actores alrededor. Hago un resumen rápido del mapa del problema. Tenemos la causa del problema. Segundo, los actores del problema. Tercero, ¿qué está en juego? Las consecuencias del problema. Y a eso le llamamos conflicto. Esa diferencia entre partes con consecuencias en función de la evolución o no de esa diferencia, con actores involucrados. Con esa adecuada definición del conflicto, pues ya ahora sí tienes claro el problema. Muchas veces entramos a un proceso de negociación sin tener una claridad o una comprensión entre las partes del problema. Es una premisa básica. Cuando vas a hacer la gestión de un conflicto, se hace necesario que las partes comprendan cuál es el problema. Porque la mayoría de las ocasiones el conflicto evoluciona desfavorablemente porque no hay ese entendimiento inicial de cuál es el problema, qué es lo que las partes tienen que comentar. Identificado el problema, vamos a la parte 4, la negociación. ¿Y qué es negociar? Es poner en común esas diferencias, buscando que el escenario A evolucione a un escenario B, que el conflicto evolucione a un nivel en el cual las partes sea más aceptable para todos. Negociar
Pues es un arte, pero también es una ciencia. Hay mucha literatura, hay mucha tecnología alrededor de la negociación, pero también es un arte. Es algo que el ser humano, pues cada quien en su estilo, en su forma de ser, en su evolución, lo va desarrollando. Hay estilos de negociación muy personales. Hay quien negocia muy fuerte, muy rudo, con bonitas palabras, quien golpea la mesa, quien persuade. Es un arte y es una ciencia. Hay muchísimos seminarios, talleres de negociación por escuelas de negocios, escuelas de política pública, donde se abordan los aspectos, el aspecto científico y el aspecto, pues, del arte, el arte de la negociación. Entonces, yo voy a negociar únicamente desde un punto de vista empírico. No, te falta el componente científico. Yo voy a negociar porque ya me leí los 40 bestsellers de negociación. No, te falta el toque personal, el toque artístico. Es importante los dos. Obviamente, como todo arte, pues se trae y se desarrolla con la práctica. Y como todo ciencia, pues hay que estar aprendiendo constantemente porque está evolucionando. No viene en el material. El material trae muchos conceptos, teorías de negociación. Y yo quise dar un plus de 2 modelos adicionales. El modelo Stanford y el modelo Harvard de la negociación. Son premisas de cómo negociar. Y este es un plus adicional a su material, esperando que les sea útil. Y bueno, pueden abundar más ahí en las fuentes que cito. La negociación según el modelo Stanford. 1. Depende mucho de las capacidades personales. Y eso implica arte y ciencia. Implica personalidad y conocimientos. Preparación, estudio, hay que llevar una negociación con datos, con información, pero también con análisis de personalidades. Cómo es mi contraparte, cómo reacciona, cómo gestiona sus emociones. Es muy importante que esas capacidades, que eso que tengo yo para negociar, se vea fortalecido en mi análisis emocional, intelectual, en mi análisis de información. Segundo, cultura y valores. En todo proceso de negociación hay que entender cuál es la cultura organizacional y personal, ambas, de las partes. Vamos a negociar con otro partido político. Bueno, es otro partido político que concibe en el tema que vamos a negociar. Y el actor que concibe, cómo reaccionan, qué es para ellos importante, cómo funcionan. Y ese análisis de la cultura y los valores hay que ponerlo por escrito. 3. Competir y o colaborar. En la negociación debes tener 2 elementos, porque la otra parte quiere ganar y tú quieres ganar. Y hay un momento en que estás compitiendo. Y si no compites, te hundes. Pero también ayudas a la otra parte a que logre su fin. Y esa adecuada transición en un proceso de negociación entre estamos compitiendo y estamos colaborando es fundamental. En tu estrategia de negociación determina tus skills de competencia y tus skills de colaboración. ¿En qué voy a colaborar y en qué le voy a competir? 4. La teoría de juegos. Oye, el ganar, muy bonito el ganar, pero realmente es muy utópico. En todo el proceso de negociación va a haber perder, ganar, perder y ganar. Deben darse los 4. Oye, aquí vamos a ganar. Eso es imposible. Trata de que tu juego de negociación sea real. Ganas, pierden los 2, ganan los 2. Y que al final de tu negociación prevalezca el ganar. Si la otra parte no percibe que tú perdiste algo, no va a querer el ganar. Si la otra parte no percibe que los 2 perdieron, el ganar no lo va a querer. Entonces juega con los 4. Aquí vamos a perder los 2. Aquí vamos a ganar los 2. Aquí vas a ganar tú y aquí voy a ganar yo. Y que ese equilibrio en los 4 juegos
sea algo que permita llegar a buenos acuerdos. 5, el ecosistema. Alrededor de tu proceso de negociación hay actores, sistemas, organizaciones que están incidiendo positiva o negativamente. Hay presiones a favor y en contra, hay impulsos, hay detenciones, hay efectos de tu negociación. Y considera quién está alrededor de tu negociación. Quién puede apoyar, quién puede inhibir, quién puede fortalecer. Y realiza ese mapa del ecosistema. 6, en el pedir está el dar. Si tú nunca pides, no vas a obtener. Y si nunca das, tampoco vas a obtener. Debes pedir y dar. Oye, yo nomás pedí, pero no di. O solo di y nunca pedí. No. Esto es lo que voy a pedir y esto es lo que voy a dar. 7, analiza los sesgos y las trampas. Al ser seres humanos, pues por naturaleza empezamos a poner traspiés, palabras no adecuadas, términos no comprendidos, no claridad, y empezamos a llevar a las trampas. Recuerda, un sesgo, una salida a donde vas, o una trampa, un traspié, los dos van a llevar a una consecuencia. Te vas a salir del camino o vas a generar una escalada de trampas. Tú me haces trampa, yo te hago trampa. Yo te hago trampa, tú me haces trampa. Y tu conflicto va a evolucionar en quién tiene la capacidad de hacer más trampas o quién tiene la capacidad de salirse más por la tangente. Identifica claramente cuáles son las trampas y los sesgos que está en tu negociación. 8, construcción colectiva. No le des a tu contraparte la solución. Lanza un inicio de solución y deja que tu contraparte te complemente la solución. Y empiezan a construir entre los dos la solución. Si una parte dice, oye, lo vamos a hablar de la siguiente manera, esta es mi propuesta, es una propuesta ya total, ahí se detuvo la negociación. Y te vas a dar cuenta cuando das una solución parcial, que tu solución parcial se va a ver enriquecida, porque la otra parte va a ver esa apertura y va a empezar a construir. Nunca des la carta final. La carta final se va a construir y seguramente va a ser mejor que lo que dijiste porque tú querías a dónde llegar y le empezaron a construir. Estos 8 puntos es importante que los planees. Que antes de entrar a una negociación, en blanco y negro, lo escribas y desarrolles cada uno de los temas. Mis capacidades personales, cultura y valores, donde compito, donde colaboro, teoría de juegos, etc., etc. Que definas claramente, que definas a dónde quieres llegar, que definas cómo llegar, que definas qué está dispuesto a ganar o perder el otro, qué voy a pedir, qué voy a dar, qué trampas puede haber. En tu libertad, anótalo. Haz un documento breve que te permita tener todo eso. El ser humano, cuando escribe las cosas o cuando las platica, las comprende a plenitud. Es importante que con esta lámina, con esta guía, lo escribas. Hagas tu planeación de la negociación. Y este modelo termina con la evaluación. Una vez que se cierra la negociación, que se cierran los acuerdos, es necesario ponerle métricas, indicadores o un esquema de evaluación en un tiempo determinado. Acordamos esto, nos vemos o nos mandamos un correo o una llamada para ver cómo vamos en determinado tiempo. Y ahí vamos a revisar estos acuerdos. En la evaluación de tu negociación es importante que verifiques 3 cosas. Primero, el cumplimiento de los acuerdos. Los acuerdos que logramos están cumpliendo sí o no. Segundo, la satisfacción y percepción de tu contraparte respecto a la negociación. ¿Cómo se sintió? ¿Sintió que ganamos, que perdimos? ¿Se sintió cómodo? ¿Cómo sintió no solo el resultado, sino cómo sintió el proceso? Es importante que tú evalúes cómo se sintió la contraparte. Y 3, contra tu planeación de la negociación que hiciste previamente, cómo te fue en la negociación. Y no solo en el resultado, sino en el camino de la negociación.
yo me planteé lograr esto y logré esto. Seguramente es algo diferente a lo que te planteaste. ¿Y cuál fue el camino? Si el camino, ¿cómo fue? Y ahí vas a aprender mucho. Hay quien dice, oye, me puse un gap y dentro de ese gap lo logré. ¿Hice una buena negociación? Sí. Dice el modelo Stanford que las mejores negociaciones son aquellas que teniendo un gap logran resultados fuera del gap, pero buenos para ti. ¿Por qué? Porque la negociación lograste construir con el otro algo que no habías visto, algo que te dio mucho más. Entonces, ten tu gap y tu resultado es que estás dentro del gap, dentro de tu caja de resultados. No hubo esta construcción hacia algo más. Una buena negociación es que yo quería lograr esto, pero logré algo mejor a lo que yo quería. Y algo mejor es algo diferente. No necesariamente es que vendí más caro o que vendí más. A lo mejor vendí tu producto que no había pensado o tuve un aprendizaje adicional. A eso me refiero con el resultado de tu negociación y el camino de tu negociación. Hasta aquí el modelo Stanford. Y el otro es más conocido, el modelo Harvard. 7 puntos. Dice, primero, diferencia entre intereses y posiciones. Una cosa es yo así estoy y así creo y eso estoy, o cuál es el interés de la negociación. Y muchas veces nos enfocamos en la posición y no nos vamos al interés. Yo estoy aquí y aquí me siento, no, espérate, ¿qué es lo que queremos lograr? 2, genera alternativas y opciones. Haz una lista de opciones, haz tu árbol de opciones para cada escenario. Si me dice esto, voy a hacer esto. Y ofrécele siempre opciones a la contraparte. Que tu negociación sea, oye, yo creo esto, oye, ¿cómo verías A, B, C o D? Alternativas. De las alternativas, ten claro siempre tu mejor alternativa negociable. De estas posibilidades, esta es la que yo quiero. Y enrólalas, de la que más quiero a la que menos quiero. Para que en tu negociación vayas viendo si estás en las mejores o en las peores. Muchas veces estás en tu negociación, estás sacando puras alternativas malas. O también es malo que saques todas tus mejores, porque si sacas todas tus mejores, seguramente la contraparte está percibiendo que está perdiendo, cuando a lo mejor no es así. 4, criterios. Define claramente los criterios de la negociación y dale legitimidad a los acuerdos. En una negociación hay 3 palabras básicas: justicia, verdad y compromiso. Y es lo que le da legitimidad. Justicia es cada quien lo que le corresponde. Verdad, no hubo cosas ocultas. Se dijo lo que tenía que decir, no se dejaron de decir cosas o se dijeron cosas que no son. Muy importante la legitimidad. 5, comunicación. ¿Cómo voy a comunicar a la parte? Y es desde las palabras, la vestimenta, la posición en la mesa, el perfil, el lenguaje corporal, quién te acompaña. Todo eso influye mucho. En una negociación estás comunicando. Y comunicas desde llegar a tiempo, cómo estás vestido, cómo estás presentado, cómo son tus ademanes, cómo interactúas, qué palabras usas, qué chistes usas, qué expresiones usas, qué comentarios usas. Todo eso dice mucho. 6, la relación es fundamental en una negociación. Una buena negociación termina con un apretón de manos y con una relación fortalecida. Si en una negociación, por azar de la misma negociación, la relación se ve desgastada, debes reactivar y fortalecer esa relación. Negociación en la que la relación está desgastada te va a llevar al incumplimiento de acuerdos. Te va a llevar a un nuevo conflicto que va a acabar tronando lo que ya negociaste. Entonces es importante la relación. Eso de que aquí mando yo al estilo Donald Trump, de que buleo para sacar, es un estilo ya poco usado. A algunos les funciona, pero lo que genera son relaciones de corto plazo, inmediatas, que terminan en romper tus resultados. Como dijo, brincas de un conflicto a otro conflicto no favorable. Y 7, el compromiso. Este modelo dice, al acabar una negociación,
las partes deben manifestar el compromiso del cumplimiento. Verbal y escrito si se puede. Bueno, terminamos esta negociación. Me comprometo yo a hacer esto. ¿Y tú te comprometes a qué? Es importante que cada parte exprese personalmente su compromiso con el acuerdo. Estos son los 7 elementos del método Harvard. Como les mencioné, tanto este método Harvard como el modelo Stanford no viene en el material y es un plus que quise dejarles y compartirles. Pueden buscarlos y aprender más de ellos. Hay mucha bibliografía al respecto. Y bueno, hasta aquí terminamos esta sesión y estoy abierto para escucharlos y resolver sus dudas, sus preguntas, ya sea en esta sesión en vivo o a través de los datos de contacto en la plataforma. Estoy a las órdenes. Bueno, pues no me resta más que agradecerles su tiempo, su atención a esta clase sobre negociación y conflictos, ponerme a sus órdenes, ahí vienen mis datos personales en la pantalla, y nuevamente dar las gracias a ustedes y a la Universidad de Santander por este espacio, y me reitero sus órdenes para cualquier duda o inquietud a través de los datos de contacto de la plataforma. Muchas gracias y nos vemos pronto.